Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir con el siguiente video. Vamos a ir poquito a poquito porque es un ejercicio complejo. Vamos a compartir la pantalla. Es el video, es el ejercicio que les había dejado la vez anterior. Así que vamos a compartir la pantalla. Lo vamos a recordar un poquitito. Bueno, recordemos que nosotros teníamos una clase tabla que tenía esta clase tabla. La habíamos hecho, digamos, con una template que podíamos reemplazar por un tipo de dato, que podía haber sido entero, podía ser doble, puede ser lo que sea. En este caso, el tipo de dato que vamos a usar no es un tipo sencillo como int, float, qué sé yo, sino el tipo de dato va a ser un objeto del tipo cadena. O sea que este cadena, lo que va a hacer el procesador, va a venir a donde está la definición de tabla, que estaba acá en el header, y lo que va a hacer es reemplazar la T, esta, donde está en todos lados, esta T, la va a reemplazar por cadena. O sea que acá vamos a tener todos los lugares donde dice T, la T, ¿ven? Acá va a ser tabla, cadena, acá va a ser tabla, cadena, o sea que va a ser una versión de la clase tabla específica para cadena. Como habíamos dicho la vez pasada, se podía haber hecho, en vez de hacer digamos, algo diferente, se podía haber hecho una especialización de la clase tabla directamente, como habíamos visto en las versiones anteriores, que para cadena tenga acá una definición diferente, ¿no es cierto? Que se utilice solo para cadena y para las otras se utilice la general. Pero bueno, acá lo hizo de otra forma y lo vamos a estudiar como lo hicieron. O sea que acá ustedes piensen que independiente, para cada tipo de datos se reemplaza la T por el tipo de dato que está entre los signos de mayor y menor. Si era tabla de int, o sea, acá había todos int. O sea que acá era int, todos los lugares donde está la T era int. Cuando hacía el array eran cinco array de cinco enteros. Acá, bueno, todo lo mismo. Todos los lugares donde acá era un puntero a raíz de enteros, o sea que esto era entero, y acá devolvía por referencia un entero, y ahora devuelve un objeto del tipo tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros creemos cuando creemos el objeto tabla CAD, que sabemos que va a ser un array en este caso va a ser un array, no sabemos de qué tipo, pero al ver acá, vemos que va a ser del tipo de cadenas, sabemos que antes lo habíamos hecho con enteros y float, ahora lo hacemos con cadena. El número de elementos va a ser 5, o sea que va a ser 5 elementos de este tipo. O sea que, bueno, tenemos que ir al constructor de esto. Lo primero que vamos a hacer es ir al constructor, ahora lo vamos a ver a bajo nivel, y el constructor de tabla, por supuesto, va a venir acá, este es el constructor tabla, el constructor está acá, la definición del constructor es esta, ¿no es cierto? Y entonces viene acá, tabla, tabla de cadena, tabla, este T va a ser cadena, lo que hace es tomar el número de elementos, lo va a guardar en número de elementos acá, y después va a hacer un array, un new, antes hacía un new de 5 enteros, por ejemplo, si era int, eran 5 enteros, o sea que acá reservaba, si eran enteros, era 4 por la cantidad de em, perdón, era un array de cinco enteros y claro, bueno, era un array de punteros, ¿no es cierto? Entonces era 8 por la cantidad de elementos, 8 por 5, 40. En este caso va a ser lo mismo, porque aunque sea un objeto, en este caso, del tipo cadena, el array va a ser un array de punteros a objeto del tipo cadena. Por lo tanto, va a ser también, el tamaño va a ser el mismo, no va a cambiar, porque van a ser punteros al objeto. Así que bueno, lo que sí, en este caso, cuando eran enteros no pasaba, pero cuando vamos a ver que acá dentro del constructor de tabla, lo que va a pasar es que cuando llame al new de cada uno de los objetos cadena, por supuesto va a tener que llamar al constructor de cadena, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver. Vamos poco a poco, vamos a ir a bajo nivel y vamos a ir reverseando. Acá tenemos el ejercicio, ya le sacamos el de Mangle Names y bueno, poquito a poquito lo vamos a ir haciendo. Tomémoslo con paciencia porque es un ejercicio que te podés confundir, cualquiera se puede confundir porque da muchas vueltas, y bueno, así que vamos a hacerlo tranquilo. Bueno, primero tenemos el autoclass init ¿no es cierto? Que sabemos que lo que hace es por inicializar a cero todo el contenido, ¿no es cierto? O sea que eso no cambia nada. Este this es el objeto del tipo tabla cadena, porque ahora estamos trabajando con tabla específicamente para el tipo de dato cadena. O sea que este va a ser el objeto que acá lo inicializa y acá va a ser el dis, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo le hemos puesto para poner el mismo nombre, vamos a poner cualquiera.
le hemos puesto tabla CAD. Entonces ese va a ser el objeto tabla CAD. Vamos a copiar acá. Podemos ponerle, si no tuviéramos los símbolos, le ponemos cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso le vamos a poner el mismo nombre para que sea igual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este inicializador, perdón, esta función que inicializa el objeto tabla CAD, lo que hace es levantar el dice RCX y el segundo argumento es 10, ¿no es cierto? Este es 10. Y entonces viene acá, perdón, viene acá. Y entonces tiene el dis, y este es el 10. Este le vamos a poner constante 10, 0x10. Y entonces, bueno, levanta el dis y lo que hace es poner a cero el contenido del dis, ¿no es cierto? Que es, en este caso, es tabla cadena. Podemos buscar el local types acá. Tabla, control F, tabla. Tabla cadena, vemos que el tamaño es 10, porque a bajo nivel lo que tiene son 10 bytes. O sea, en total, en decimal son 16. Tiene el puntero a cadena, el puntero al array, y el número de elementos que se guardan, o sea, los elementos dentro de tabla, recordemos que eran estos, ¿no? Dentro de tabla tenía el tamaño de tabla va a ser este puntero, que va a ser el puntero a lo que alocó acá, ese array de tantos elementos, pero no importa porque va a ser un puntero y lo va a acá va a ser 8 bytes, y esto va a ser 4, que es el número de elementos, que en este caso guarda 5, el valor 5, pero digamos 4 bytes, y acá 8, 8 y 4, 12, más el padding para que sea alineado a 4, y entonces en este caso, bueno, en este caso es alineado a 8, perfecto, pero igual es múltiplo de 8, 16, ¿no? El múltiplo de 8, 2 por 8, 16, por lo tanto tiene que rellenarlo con 4 bytes y el tamaño es 10. Entonces lo que hace es poner a cero todo este contenido, ¿no? El div va a ser un objeto de este tipo y va a tener 10 bytes hexa y entonces lo pone a cero. Lo que hacemos acá es eso, levanta el dis, a RDI, a X le pone 0, a RCX le pone el tamaño o sea, la cantidad de bytes, y estos lo pone a cero. O sea que esto le podemos cambiar el nombre directamente para no verlo tan feo como yo hicimos la vez anterior, y le ponemos inicialización, ¿no? Y inicializar, ahí le ponemos, para que sea más o menos sencillo. Ya vemos que es eso, ¿no? Inicializar. Bueno, después va a ir al constructor de tabla cadena. Recordemos que esta tabla, la clase general es tabla, pero a través del template estamos haciendo una versión para el objeto del tipo cadena. Bueno, en este caso, este es el constructor, tabla cadena, tabla cadena. En general, a bajo nivel siempre casi siempre lo vamos a ver así, el constructor, con el mismo nombre de la clase repetido. Acá, a bajo nivel, acá en el código, perdón, me agarró hipo. Bueno, acá en el código lo vemos así, tabla, cadena, doble dos puntos, tabla. Podría haber sido tabla, cadena, tabla, tabla, cadena. Creo que si le pones acá también, no se va a quejar. A ver, vemos. Vemos que lo recibe también. Yo creo que esta es la forma más lógica, ¿no? Para que se vea bien que es el constructor de tabla de T, en este caso tabla, cadena. Pero lo aceptó también, o sea, se da cuenta, ¿no? Igual si no le pones el T, igual lo acepta, pero creo que es más coherente perdón, más coherente con el bajo nivel es hacerlo así, ¿no? Tabla cadena es el constructor, y el constructor tiene un argumento que es entero, ¿no? O sea que le pasas un entero, este es el constructor tabla, ¿no es cierto? Le pasas un entero, ¿no es cierto? Y este entero, el número de elementos, que es el argumento que recibe, lo guarda primero el número de elementos, y acá viene la parte media complicada, o sea, porque este 5 lo guarda acá, es fácil, y acá va a ser un new con 5 elementos de tipo cadena. O sea que primero va a ser una alocación de 5 por 8, 40, y va a guardar el puntero acá en PT, como dijimos de eso. Pero cada new va a tener que tener una llamada, porque acá estamos creando objetos del tipo cadena. Y cada vez que hacemos new de un objeto, recordemos que eso llama al constructor. O sea que este new cadena de 5 va a llamar acá al header que tiene cadena, al constructor de cadena. Pero bueno, no nos anticipemos y vayamos a
acá al constructor a bajo nivel, y así lo vemos bien que va haciendo. O sea, acá está llamado al constructor del tabla CAD, entramos acá, podemos irlo debagueando o no, como queramos. Por ahora lo estamos mirando así. Si necesitamos debaguearlo, debaguearemos, nadie se muere por eso. Bueno, entonces tenemos el número de elementos y el dis, que es el... Bueno, y lo vamos a debaguear, porque así ven bien cómo se va creando todo a bajo nivel, en la memoria y todo. Creo que está bueno eso. Vamos a ponerle un breakpoint acá, o ponemos debugger local window debugger, y apretamos F4 hasta ahí. Apretamos F4, y llega hasta ahí. Mejor lo vemos así. Se puede hacer de las dos formas, pero creo que en este caso es más visible ver la memoria, cómo se va creando el objeto y todo. Bueno, entonces estamos ahí en inicializar. Entonces tabla CAD, va a ser el objeto de este tabla CAD. Ahora cuando entremos vamos a ver que lo va a poner acá. Va a levantar el ARDI y este RDI lo va a poner a 0, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que a través del STOS, entonces el DIS, lo va a poner todo a 0, este puntero apunta a 10 ceros, esta zona, y entonces esta zona la vamos a poner como tabla cadena. Esta es una estructura del tipo tabla cadena, es un objeto del tipo tabla cadena, que bueno, a bajo nivel es una estructura y por ahora tiene ceros, o sea que la inicializó ahí. Inicializó a bajo nivel, los 10 bytes de esos hexa, que serían 16, ¿no? Y bueno, y después vuelve. O sea que inicializó, puso a 0 todo. Eh, recordemos que esto lo único que hace es poner a 0, nada más, que lo puso con el compilador, no es parte de mi código, y ahora vamos a sí el constructor, ¿no es cierto? Que sería esto. Trato de ir despacio para no marearme yo tampoco, porque también ocurre. El constructor es este. Y bueno, entonces ahora va a hacer todo esto, ¿no es cierto? Que primero tiene que asignar el número de elementos a la variable número de elementos. 5 es el número de elementos, que se pasa como segundo argumento, y el dis no se ve. Este es el 5, y por supuesto el dis nunca aparece acá. Es un argumento porque el dis no se ve. O sea que entramos acá y tenemos el dis en el número de elementos, acá en la variable esta lo guarda, que es el 5, que acá está, ahí se ve. Y después acá el dis RCX, que es el puntero al dis, ¿no es cierto? Ahí lo vemos. Este puntero va al dis RCX. Bueno, levantamos el dis a RAX, levantamos el número de elementos, y entonces este RAX ahora tiene puntero al dis, que ya vimos que es tabla cadena, el dis está acá, tabla cadena, el otro es el número de elementos, o sea que acá ya nos muestra que el dis es del tipo tabla cadena, así que apretamos T, ya que es tabla cadena, y elegimos control F, tabla cadena, y es el campo número de elementos donde va a guardar el 5, que está en RCX ahora, lo levantó a SX y lo guarda ahí en la estructura. O sea que el dis ahora ya tiene el 5, ¿no es cierto? Ya guardó el número de elementos dentro de la estructura. Recordemos que tenía un puntero y el número de elementos en la estructura, ¿no es cierto? Acá, perdón, acá. El local type, recordemos que tenía el puntero y el número de elementos, que eran 4 bytes, y después el relleno. Bueno, sigamos despacito. Volvamos acá. Bueno, hasta acá vamos bien. Ahora viene la parte que murió el muchachito, como decía en la película. Esta parte me hablaba, pero bueno, sigamos. Entonces levanta el dis de vuelta y acá va a levantar el número de elementos. Vemos, aprieto T y elige el campo número de elementos que lo mueve a RAX, que es 5. Y lo guarda en este count, o sea que este va a ser un count, ¿no es cierto? La variable es el mismo número de elementos, le puso count. Recordemos que es lo mismo, ¿no? Y ahora mueve a X el 8 y va a multiplicar el count por 8. O sea, AX multiplica count 5 por 8 y eso le va a quedar 28, que es 40, ¿no? Recordemos que print de 0x28 es 40 decimal. Recordemos que habíamos dicho que el tamaño de este array, que son 5 punteros de 8 bytes, o sea, 5 por 8, 40, o sea,
Recordemos que esto va a crear un array de punteros. Entonces, como son punteros, cada uno tiene 8 bytes y 5 por 8 son 40. O sea que acá va a alocar una zona y la dirección la va a guardar en PT, ¿no es cierto? Este PT lo va a guardar la dirección, que es un puntero al array ese de cadena. Así que, bueno, sigamos a ver qué hace, que ahora viene. Ahora va a ser la locación. Vemos que ahora tiene el tamaño, que es este 28 que está en el RX, hace la comprobación. Esto es una comprobación, simplemente llega con le agrega 8, le agrega 8 más. No sé por qué esto le agrega este 8, es como, no sé, le suma 8. Esto lo puso el compilador, quizá como una medida de seguridad, no entiendo para qué, puesto que está bien claro el tamaño, pero bueno, lo hizo un poco más grande, no se muere nadie tampoco. O sea que acá le sumó 8 y lo movió a RAX. O sea que lo va a hacer un poco más grande, no se muere nadie, porque total si queda vacío, no pasa nada. Y entonces, bueno, perdón, vamos a poner el de compiler. Vamos a moverlo acá. Trato de no, o sea, esto se puede hacer mirando el de compiler perfectamente, pero trato de que nos acostumbremos siempre a verlo acá, porque como el de compiler falla y esto es la verdad de lo que se está ejecutando, siempre trato de ir a la verdad y bueno, el de compiler que nos ayude, lo que sea, pero después lo vamos a usar también. Pero vamos a tratamos de ver el código bien, ¿no? Que se está ejecutando y bueno, por supuesto, acá también vemos que se hace new y este objeto este va a ser el objeto, este es count, lo mismo que está ahí, bueno, hasta que hay que sincronizarlo. Vemos que esto es lo mismo, ¿no? Que está guardando en el endis número de elementos, guarda el número de elementos, lee el número de elementos a count y después lo multiplica por 8, o sea que este va a ser el size, ¿no es cierto? Lo vamos a renombrar, podemos renombrar acá también, para que siga. Este va a ser el size, ¿no es cierto? Y bueno, y después le suma 8, este va a ser size más 8, le ponemos size final, algo así, size final, que le sumo 8. Y bueno, y después B4, al final termina, este es el mismo size final, también B4 es size más 8, acá también este es size final, este es size final, o sea que acá podemos ponerle size final B, también es el mismo valor, size final B. Y entonces va a ser new con el size final de 30 y esto va a ser la alocación, ¿no? Le podemos poner acá alocación o puntero a alocación, que es el puntero del array, ¿no? El array o sea, es un array de punteros. Puntero a la alocación, vemos que acá ya lo cambia, ¿no es cierto? Entonces más o menos podemos ir renombrando para que mantenga la coherencia con esto. Bueno, una vez que guarda el puntero a la alocación, lo guarda acá, lo compara con 0 y acá viene esto, ¿no es cierto? Que vamos a ver. Bueno, levanta el puntero a la locación de vuelta. Está en RAX, el puntero de los 40 bytes, está en la locación. Y levanta el count, que es 5, lo pone en RCX. Y vemos, ahí está, vemos, ahora me acordé. Vemos que le agregó estos 8 bytes más porque adentro del array va a guardar también el count, la cantidad esto lo hizo el compilador, porque acá en el código nuestro no en ningún lado hace eso, ¿no? Que cuando hace new guarda dentro del contenido también el size. Esto lo agregó el compilador, quizá debe ser como una medida de seguridad o algo para que se sepa bien la cantidad que esté dentro de la locación, está este primer campo, o sea, antes de los 5 punteros está el tamaño, ¿no es cierto? La cantidad de punteros que tiene, o sea que lo guarda en el primer lugar de RAX. Este RAX, recordemos que es la zona alocada. O sea que en realidad le está poniendo 8 bytes más al principio y después vienen los cinco arrays, los 5 punteros a cadena, ¿no es cierto? O sea que acá va a guardar en el primer lugar el, el digamos, el count, ¿no es cierto? Podemos hacer una estructura, creo que no está acá, podemos hacer una estructura nueva, la podemos hacer, creamos acá, y le ponemos eh, array final, le ponemos como que eso es lo que creó, array final,
Y este array final le podemos poner que el primer elemento, aprieto D, ahí está, no, perdón, eh, 16 y 34, este le podemos poner count, el primer elemento, ahí, count, es el primer elemento, y los otros que están abajo, le agregamos acá, le podemos agregar un array de 5, ¿no es cierto? De 5 elementos por 8, y los vamos a poner que sean separados, para que no estén en la misma, digamos, en la misma línea, los podemos poner separados así, y entonces ahí tenemos los 5 punteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 campos de los punteros del array, y tenemos el primero que es count. Entonces este array final, al final, acá lo podemos usar, y acá entonces, en realidad este puntero de locación sería el puntero al array final, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner acá, puntero, para que se sepa, array final, y entonces ahora acá lo levanta en RX, y en el contenido de array final, vamos a elegir array, array final, array final, vemos que en el campo count, o sea, en el primero, está guardando el 5. O sea que ahí ese es el array final, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene esta parte, que es algo que también inventa medio el compilador. Un minutito. Bueno, antes que nada, tenemos que saber que, bueno, va a crear 5 objetos del tipo cadena, ni siquiera sabemos lo que es el tipo cadena. Vamos a mirar acá en cadena, pues es cadena.h, y vemos que cadena es una clase, tiene varios constructores, tiene este, el constructor, que cuando no se le pasa argumento, lo que hace es a esta variable privada, que es un puntero a un char, esta char asterisco, esta cadena, lo pone a cero. Eso lo pone a cero, ese puntero lo guarda y lo pone, o sea, a esta cadena le asigna el valor cero a esto. Igual, esto es como si fuera un puntero que es igual a cero. No hace nada más, no hay más código, simplemente asigna eso, este constructor, que es el constructor cuando no se pasan argumentos. Después hay un constructor, hay un destructor acá, hay un constructor cuando se pasa un objeto del tipo cadena, que después vamos a ver eso, y después hay una sobrecarga del operador igual, y hay varias cosas acá que vamos a verlo. Pero por ahora estamos en el constructor, ¿no es cierto? Estamos en este, ¿no es cierto? Que sería cadena, cadena, ¿no es cierto? Sin ningún argumento, lo que hace es poner a cero la variable esta privada cadena. O sea que realmente a bajo nivel el objeto del tipo cadena es esto nada más, ¿no es cierto? Es los 8 bytes del puntero este cadena. O sea, vamos a verlo acá, a ver si coincide. Vamos a ver acá el tipo cadena. Control F, cadena. Cadena, vemos que es 8 bytes, ¿no es cierto? Y que tiene eso, puntero del tipo cadena, bajo nivel, cada objeto es esto, simplemente guarda un char asterisco, un puntero a un char asterisco. Porque la idea de esa cadena es guardar punteros a string, ¿no es cierto? Para trabajar, digamos, con cadenas, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. A ver, continuamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Volvamos al código. Bueno, entonces ahora vemos que llama una función que no está, por supuesto, en nuestro código, pero tiene que tener relación con el constructor, ¿no es cierto? Con el constructor de cadena. Vemos que acá es una función creada por el compilador, pero vamos a ver qué es lo que hace. Vemos que tiene varios argumentos esta función creada. Tiene primero crea en RCX, toma el puntero al destructor, este cadena, con el simbolito cadena, es el destructor, y lo guarda dentro de esta variable destructor, ¿no es cierto? Por ahí esto lo guardó. Después el constructor, el puntero constructor lo guarda en R9, o sea que sería el segundo argumento. El count, o sea el 5, lo pasa en R8. El tamaño de cada uno de los elementos cadena lo pasa en RDX. Y en RAX es el puntero al array final, ¿no es cierto? Que es el que está pasándose, digamos, acá, la estructura puntero array final. Pero fíjense que a puntero array final lo pasa, digamos, acá a RAX, ¿no es cierto? A ver. Pero acá, en RCX, el RCX es puntero array final más 8. O sea, fíjense que el puntero array final, que es RAX, le suma 8, y este RAX lo pasa como dis. O sea que acá, este puntero en realidad está apuntando
dentro del puntero array final está apuntando a los punteros, no al count, ¿no es cierto? Porque le está sumando 8. O sea, está evitando, está haciéndole esta parte, ¿no es cierto? Vamos a ver acá donde estaba array final. O sea que está evitando esto y está pasándole esta dirección directamente, la dirección de los arrays en sí, de los punteros a las cadenas en sí. No, no le está pasando la dirección inicial. Entonces, como nosotros somos unos molestos, vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora lo cambio y seguimos. Vemos que creo una estructura nueva que se llama array puro y le pongo cinco punteros, este array puro. Le pongo ahí 5 punteritos. ¿No es cierto? Y en la otra, en la array final, lo que hago que entonces ahí, este es array puro, y array final, entonces acá en vez de poner esto, lo vamos a sacar y vamos a sacar todos estos elementos con U, con la U, como que se van borrando. Y entonces a este elemento directamente lo vamos a hacer struct var y que sea del tipo array puro. O sea, que esté metido ahí el array puro. O sea, 28 bytes, que son los 40 correspondientes a los 5 punteros, van a estar ahí. O sea que este es el array de punteros. Vamos a ponerle array de punteros. O sea que de esta forma lo que hago yo, espera, acá el nombre es este, rename. Array de punteros. De esta forma lo que hago es poder manejarme directamente con la estructura array puro si quiero, porque es una estructura propia que la puedo llamar separada, y también la puedo llamar desde array final. Cuando use array final, puedo usar array final y acceder a esto, y cuando use directamente la dirección de array puro, puedo llamar array puro con la dirección esta, que es la que está pasando como argumento acá, ¿no? La variable array punteros es del tipo array puro, o sea que acá cuando nosotros vemos que él le suma 8, el RCX le está pasando realmente. A ver, vamos a ponerle acá la aclaración, a ver si podemos sobreescribir eso. No. Bueno, ese es array punteros. No lo voy a cambiar porque, a ver si lo podemos cambiar. Vamos hacia adelante. Se puede, pero no. Hay que hacerlo. A ver, comment. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahí está, array punteros. O sea que este RCX es array punteros. RDX es el size el size de cada uno de cada uno de los elementos cadena. Esto es puntero a cadena, ¿sabes? Array de punteros a cadena. Size de cada elemento cadena es la cantidad de elementos y R9 tiene el constructor. O sea que vamos a entrar acá y vamos a ponerle nombre a todas las variables. Entonces recordemos que este char asterisco, el nombre era array de punteros. Vamos a venir acá y le vamos a poner que esto es un puntero a array de punteros, el tipo array de punteros. Ponemos control F, array de punteros, o array puro, del tipo array puro, ¿no? Porque es del tipo array puro. Array puntero es del tipo array puro. Recordemos que se llamaba, el tipo es array puro. Este es el nombre, este es el tipo. O sea que es del tipo array puro. O sea que ese es array puntero, es array puro. Este es el size de cada uno de los. Es 8. Este es count es 5. Y después tenemos esta constructor, es la función constructor que le pasó la dirección a través de R9, RCX, RDX, R8, R9, es este punterito que está acá, es esto que le pasó el constructor a través de R9. Entonces, bueno, esta función la inventó el compilador, nosotros seguimos. Y entonces, ¿qué hace? Vemos que hace un loop de 5, este loop de 5, o sea que lo que está haciendo es haciendo un loop de 5 elementos y en cada uno va a llamar al constructor. O sea, va a ser el constructor para cada uno. O sea que en realidad es un loop para, como eran 5, y no llamar uno cada uno individualmente, está haciendo un loop para llamar al constructor. Porque vemos que acá esta función, cuando llame, es este RX y este R15 es el constructor. ¿No es cierto? Este constructor va a R15
y este R15 es el valor que se llama acá a través de RAX, que sabemos que los dispatch estos terminan llamando a RAX, por lo tanto acá termina llamando al constructor. O sea que este constructor, que es lo que se termina llamando acá, y el constructor, o sea que vamos a llamar al constructor de cada uno de los elementos cadena. Eso es lo que va a pasar. Venimos acá entonces, lo vamos a ir traseando. Vamos a entrar. Vemos que ahí guarda, vemos que guarda ahí. Igual por ahora eso no lo usa. Guarda count el 15, perdón, el constructor el 15, count el 14, size RCI, y guarda todo acá. Compara RBX, RBX es 0, o sea que RBX va a ser el contador, que después se incrementa, vemos que este es el contador, se va a incrementar y va a llegar, lo compara contra R14, que R14 es el 5, o sea que esto lo va a hacer 5 veces, es un loop para inicializar, y entonces viene acá y va a ir al RAX, tiene el constructor de cadena, y bueno, la variable size, que en realidad era RAX y le puso size acá, porque en realidad RCI tenía el size, entonces acá se confundió, está llamando a esto, que o sea, en realidad es RAX este, o sea que está llamando RAX, es lo mismo. Y entonces está llamando a este RAX que es cadena a cadena. Si entramos, vamos a ver qué hace jump RAX. Está bien. Bueno, R15 es RX y acá llama al jump RX, o sea que va a ir al constructor, ¿no es cierto? A ver, un minutito. Claro, lo que pasa es que en IDA se pueden también asignar a los registros, se le pueden asignar nombres. En este caso le está asignando, ya el compilador asignó a RDX el nombre size, o sea que acá esto es RDX. O sea, si nosotros vemos la instrucción, esta es RDX. Y le puso el nombre size. Y acá cuando lo vuelve a usar y vuelve a copiar la función a RDX y hace call RDX, está usando el mismo nombre que se llamaba size, pero podemos eso quitarlo, ¿no es cierto? Uno puede agarrar y renombrar este size y sacarle el nombre y dejarlo que sea RDX como era antes, y vemos que en ese caso se va a llamar RDX como era siempre. Si no nos gusta el nombre que le puso él, porque acá se reusa, entonces acá se está usando la función esta, guard dispatch call, que va a RDX y llama a esa función, que es esta, y eso lo que hace es hacer jump RAX, ¿no es cierto? Que es esto que viene acá. Y entonces este es el constructor de cadena a cadena. Este es el constructor de cadena a cadena. Entonces este es el dis, y vemos que agarra el dis y al contenido, este de cadena a cadena, cadena, al constructor de cadena, vemos que es el punterito, ese cadena, que es también es lo único que tiene el objeto cadena dentro, lo pone a cero, que era lo que hacíamos acá, ¿no? Este cadena lo que hace es ponerlo a cero a través de esto, ¿no es cierto? Este cadena, o sea, este cadena es el constructor, justo le puso el mismo nombre, lo cual no es muy simpático para explicarlo, pero el puntero se llama también cadena, es un puntero, un char asterisco, y a ese le pone el valor null. O sea que eso lo que está haciendo es eso, ponerle el null ahí. Y entonces tenemos a eso, ¿no es cierto? Y ahora levanta el dis, este dis es de tipo cadena, que es este puntero, vemos que va a cero, ¿no es cierto? O sea que todo bien. Bueno, y levanta el dis de vuelta en RAX y vuelve ahí. Y entonces, bueno, esto lo va a hacer para todos. O sea que lo que va a hacer que va a poner los cinco contenidos de esos punteritos, los va a guardar, esos punteritos que hizo, lo va a guardar y los va a poner todos a cero, ¿cierto? Bueno, aquí también le saqué había renombrado RCX como PTR, lo saqué también, le puse rename y lo saqué. Porque bueno, acá vemos que RCX tenía el puntero al array, ¿no es cierto? Al array puro. Y ahora
Bueno, al primero le puso 0 y ahora le suma 8, porque RCI es 8, que es el tamaño, ¿no?, de cada uno de los size. Recordemos que era 8, este era 5. O sea que va a ir sumándole al puntero inicial, le suma 8 para en el segundo lugar del array poner un 8, en el tercero va a poner un 8. O sea, en cada loop va sumándole al puntero que era al inicio, este puntero del array de punteros, este array puro. Al primero le va a poner 0, al segundo le va a poner 0 y así este loop le va a poner 0 a todos y nada más. Y después cuando sale no hace más nada. Eso simplemente es eso, ¿no es cierto? Acá incrementa el contador, lo guarda en i, y pues lo va a ir comparando, ¿no? Este RBX lo va comparando, cuando el 5 sale y todo bien. O sea que acá lo único que hace es hacer en los cinco lugares estos que hay en el array de punteros, array puro, está poniendo ceros, ¿no es cierto? 0, 0, 0, 0. Primero apuntó a este inicial, y en el contenido le puso 0, y después le puso, sumo 8, le puso 0 a sumo 8, le puso 0 a y así los 5 tienen su 0, ¿cierto? O sea que una vez que termine acá, vamos a venir hasta acá, apretamos F4 y salimos, ¿no es cierto? Y entonces ahora acá tenemos la estructura puntero array final, ¿no es cierto? Que es esta, que sabemos que puntero array final tenía Bueno, entonces sabíamos que puntero array final le había puesto al principio le había puesto el count, este array final count, o sea que, y después tenía los 5 arrays. Entonces, si agarramos puntero array final, vamos al contenido, vemos que lo podemos poner que esto es del tipo puntero array final, ¿cierto? Control F, array final. Entonces lo convertimos en estructura y vemos que tiene el 5 y acá tiene los 5 ceros, que son los 5 punteritos que por ahora se ven así, pero son 5 punteros que valen 0, ¿no es cierto? Es el array puro que está acá adentro, ¿no es cierto? Si lo queremos separar, lo separamos y vemos ahí el 5, array puntero fil 0, fil 8, fil 10, son los 5 punteritos que por ahora valen 0, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Bueno, ahora levanta puntero array final de vuelta, le suma 8, o sea que acá está guardando la dirección de puntero array puro, porque le sumó 8, ¿cierto? Que esto es puntero array puro. Array puro. Estuvo bueno haber hecho dos estructuras, porque como él trabaja indistintamente con una o con otra, tenemos los dos punteros. El puntero al array completo, que tiene al principio el count, y el otro que tiene solamente los arrays, que es este, ¿no? Array puro. Y entonces vemos que levanta el puntero array puro, lo guarda acá, puntero array puro B, le podemos poner. Después levanta el dis en RX, vemos, y levanta el puntero array puro B y lo guarda dentro del contenido del dis. Recordemos que el dis era cadena, era el objeto del tipo el tabla cadena, ¿no es cierto? Y el objeto del tipo tabla cadena, el contenido, si apretamos T, el objeto tabla cadena, era el PT, ¿no es cierto? El puntero. O sea que en realidad él, a pesar de que alocó más grande y hizo el puntero con el count al principio, dentro de cadena lo que está colocando es el puntero al array puro. O sea que lo otro lo utilizaba para otra cosa, pero dentro de cadena el PT, que sería el famoso este PT que está acá, en el código, este PT, en realidad lo hizo con el puntero a los 5 elementos estos. O sea que el otro lo alocó de más, pero acá guardó el puntero realmente a los 5 punteros del array de cadenas. O sea que esto funcionó, digamos, está funcionando. Levanta el dis de vuelta, que es el, este, el RX, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, que es del tipo tabla cadena, y ya tenemos todo. Y vuelve. O sea que ya creó. Esto lo que hizo el constructor, creó el array de 5, creó este array con 5 elementos de tipo cadena, y el punterito de este new, que tiene los 5 punteros, que por ahora son ceros, lo puso acá en el
puntero PT, que es de un puntero a la raíz de cadena, ¿no es cierto? Este T es cadena. Por ahora los punteros valen cero, pero por lo menos creó, digamos, el espacio y toda la estructura, ¿no es cierto? Pero con cero, ¿no es cierto? Por ahora cada uno de los punteros de la raíz. Bueno, seguimos. Ahora lo que va a ser asignar a cada uno de los punteros un valor, ¿no es cierto? Entonces va a agarrar y va usando el índice este que es cero, lo que va a ser la asignación de cada uno de los punteritos. O sea, lo que nosotros hemos hecho en el código acá es esto, hicimos esto, y ahora va a ser esto, ¿no? La asignación, ¿no es cierto? Hay una variable acá, cadena de 20, que es una variable local, y va a armar en esa cadena de 20, va a armar la string que le va a asignar a cada uno de los punteros tabla CAD. Recordemos que tabla CAD de I, esto es un array, ¿no? Y a ese tabla CAD de I le va a asignar a cada uno de los elementos la cadena y va a guardar el puntero de la cadena en cada uno de los arrays, ¿no es cierto? O sea que acá lo que va a hacer, va a tomar I igual a 0 y entonces va a poner el número de I igual a 0 hasta 5, va a ser ese printf en cadena, va a guardar número y va a guardar número 0, número 1, número 2, número 3, eso va a ser la string, y esa string la va a guardar dentro de tabla dentro de tabla CAD, ¿no es cierto? De cada uno de los punteritos. Vamos a ver cómo lo hace. Recordemos que para asignar el igual, este tabla CAD de I, tabla CAD de I, recordemos que es un array de objetos del tipo cadena. Por lo tanto, este cadena es un char asterisco. Bueno, es un array de una string, ¿no es cierto? Que es este tipo, ¿no? De char 20, es una string. Y no puede asignar una string en un objeto de este tabla CAD era un array de cadena, ¿no? Este tabla CAD de 0 vendría a ser un array al tipo cadena. Recordemos que dentro de cadena perdón, dentro de tabla, recordemos que estos son punteros a cadena, ¿no es cierto? O sea que asignar a cada uno de estos elementos que creo acá, que es de tipo cadena, no le podemos asignar un char asterisco. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que va a tratar de hacer es ir al constructor, o sea, al constructor de que primero va a ir al constructor de cadena y ver si este char asterisco lo puede transformar en cadena. O sea, que va a ir acá y va a decir, bueno, ¿hay alguna forma de transformarlo? Y vemos que hay una cadena, ¿no es cierto? Que este cadena, vemos que si le pasas un char asterisco, hay un constructor, o sea, construye un objeto de tipo cadena a través de una string, y eso es lo que va a hacer, ¿no? Va a hacer un new de la string, del largo de la string, para crear un espacio en el heap para alocar la string, y ese puntero lo va a guardar ahí y va a copiar la string en ese cadena, ¿no es cierto? O sea que este cadena ahora va a tener, y va a guardar el punterito acá, ¿no? Donde hemos puesto 0 antes, ahora va a guardar en la dirección esta de lo que alocó. Y va a copiar, o sea que esto va a terminar apuntando, va a ser un puntero a la string nueva que alocó y cuyo contenido va a copiar la string nueva que le va a poner. O sea que esto en el fondo lo que está haciendo es, esto va a ser un constructor de elemento tipo cadena a través de un char asterisco, o sea que le está llamando al constructor porque si no, no lo podría asignar. Esto tiraría error porque son diferentes tipos. Y entonces el compilador dice, bueno, antes de tirar error, vamos a ver si podemos hacer de esto una cadena. Y como se puede, porque está acá, o sea, existe la posibilidad de construir un elemento a través de una string, que es este código, y entonces lo va a hacer. Va a crear eso y va a guardarle punterito ahí. Vamos a verlo a bajo nivel. Entonces vamos a venir acá, va a tomar el índice, va a hacer la string, va a crear la string, este buffer vendría a ser este buffer vendría a ser lo que el código se llama cadena, es lo mismo. Entonces ahí va a crear la string, ¿no? Sería número igual a 0. Vamos a ponerlo como string, aprieto la letra A. Vemos que esta es la primera string. O sea, el puntero a eso va a ser lo que va a guardar tendría que guardar en el primer lugar del array. Pero, obvio, es una string y el otro es un array a un objeto de tipo cadena y no puede hacerlo. Por lo tanto, va a llamar al constructor de cadena, pero con el argumento que es una string. ¿No es cierto? Entonces va a levantar primero
primero este objeto acá, crea un C, que es de tipo cadena. Vemos que el tipo cadena crea un temporal, como un objeto temporal, este C nuevo, que lo va a crear ahí. No es temporal, es un objeto nuevo. Y va a crear ahí un objeto del tipo cadena nuevo, y pasándole, este es el dis, ¿no es cierto? Y el que no se ve acá, y el segundo argumento es la string que acaba de crear, ¿no es cierto? Y entonces va a ir al constructor de cadena a cadena con un string, y entonces va a agarrar la string, ese string va a sacarle el largo, vemos que RSX tiene la string número 0, le va a sacar el largo que es 0A, y ese largo lo incrementa le incrementa 1 por el 0 final, por si acaso, porque en realidad, sí, bueno, la que sí es por el 0 final, y crea el espacio en el heap, que vemos que es esta dirección. Podemos poner view xnum, y podemos poner que acá muestre RAX. Ahí está. Entonces esta es la zona alocada, que no se sincroniza con nada. Ahí está, no se sincroniza con nada, así queda ahí. Entonces esto es el espacio que alocó para guardar la cadena. Y entonces levanta el dis, ¿no es cierto? Y el bar 18, ¿no es cierto? Que es RCX, este bar 18 es, a ver, este es el puntero, lo que alocó, el puntero, puntero a la locación. Y entonces el puntero a la locación lo levanta y lo guarda en el contenido de RAX. Recordemos que RAX es el dis de cadena, ¿no es cierto? Entonces apretamos cadena y vemos que está guardando en cadena, cadena, que cadena era el punterito a la string, lo guarda el RCX, que va a ser el puntero a la string, que es lo que acaba de locar, y ahora levanta la string a RDX y va a ser string copy al destination, o sea, el destination al contenido del punterito ese cadena cadena, ¿cierto? Que eso apunta a donde lo va a copiar. Entonces ahí lo que va a hacer va a copiar ahí, vemos que copia la string. O sea que todo quedó como corresponde, levanta el dis, RAX, y entonces RAX ahora tiene el puntero a la string, ¿no es cierto? Que podemos poner acá, ahí está, la string número 0. O sea que guardó el puntero a la string. Perfecto. Hasta acá vamos bien. Bueno, y esto lo va a hacer para todos, ¿no? O sea, que va a llamar al constructor de cadena a cadena con la string y crea un objeto del tipo cadena, o sea, que lo que está haciendo en el código, esto, es decir, bueno, yo no puedo, acá, no puedo, ¿dónde estábamos? Pero que ya me perdí, un minuto. Acá. O sea, no puedo hacer esta asignación directa, entonces creo este objeto, desde a partir de un char asterisco, creo un objeto cadena y ahí sí lo trato de asignar a tabla de i, que es lo que va a venir ahora. Recordemos que la asignación en cadena, esto es un objeto del tipo cadena, y esto es, entonces tenemos que ver cómo asigna cadenas, y vemos que también cadena tiene el operador asignación, está, digamos, sobrecargado, porque también tabla KDI está igual, está sobrecargado, o sea que si yo quiero asignar una cadena, tengo que venir acá y va a hacer todo este código, que vamos a ver que lo que hace es que le pasa una cadena, ¿no es cierto? Este objeto le pasa una cadena, y hay un dis, por supuesto, que es el destination, este vendría a ser el source, entonces esto es igual, y lo que va a hacer va a tratar de asignar esta cadena, que es la que le estamos pasando, al dis, que acá no se ve, pero existe el dis, por supuesto, que es este dis. Y si dis es diferente, si son diferentes, lo cual si estás asignando, porque estás haciendo un objeto igual al otro, entonces hay dos objetos, el dis y el otro, los dos objetos cadena. Si son diferentes, entonces, o sea, si existe cadena, lo borra. O sea, si existe el cadena del dis, este es el cadena del dis, lo borra. Y agarra, y si existe el C cadena, el cadena de C, que por supuesto existe porque es la string, entonces crea un new con el largo de la string y copia ahí, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es crear en el dis, está creando una nueva locación para la string que va a venir, que lo coloca, por supuesto, en su propia cadena, y copia ahí la string que viene a través de C cadena, la copia al cadena del dis. ¿No es cierto? Esto es complejo, pero bueno, es así. Entonces, ahora va
hacer eso, tenemos el C, que es el objeto, ¿no es cierto? Es el dis, y CAD es el... Ah, no, esto ya lo hizo, perdón. Esto ya lo hicimos. Entonces seguimos acá. Ahora bien, vamos al operador asignación, al operador este. A ver. Ah, claro, tenemos las dos cosas. El operador, tenemos el de tabla, primero tenemos el de tabla de los corchetes y tenemos el igual de cadena. Bueno, así que vamos a mirarlo tranquilo. Claro, lo primero que tenemos es que cuando nosotros vamos a hacer esta asignación tabla CADI, minutito, este operador, la asignación, perdón, los corchetes, para decir el índice, ¿no? Para decirle el índice, está sobrecargado. Recordemos que lo hacíamos también en enteros, estaba sobrecargado. Entonces teníamos acá la sobrecarga y le pasábamos el índice y nos devolvía el PT del índice, ¿no? La dirección a través ¿cómo es? Por referencia, entonces recordemos que nos devolvía PT de 0, PT de 1, y después esto se hacía a través a bajo nivel, se hacía a través de punteros, pero bueno, acá significa que esto nos devuelve la dirección de PT de índice y después en el contenido escribía, ¿no? Y acá entonces es eso, cuando nosotros hagamos esto, que necesitamos llamar acá, ¿no es cierto?, al sobrecarga para que me devuelva la dirección del puntero. Y eso es lo que hace a bajo nivel. Agarra tabla CAD, ¿no es cierto?, el índice, este índice, que en este caso por ahora es 0. Entonces acá lo que me va a devolver va a ir el índice y va a devolverme, en este caso es el dis, RCX, y RAX va a valer 0, y entonces me va a devolver la dirección del primer, del primer tabla o sea, tabla de 0, tabla de 1, eso va a estar en EAX, que va a ser esto, ¿no? Va a devolver el tabla de 0, ¿no es cierto? El de 0 es tabla de 0. Bueno, es el primero, ¿no es cierto? De los punteros que por ahora están a 0, ¿no es cierto? Y entonces ahora ya lo tenemos en RX y eso se pasa a RCX, por supuesto, tabla de 0 es del tipo cadena, recordemos. Y entonces ahora sí vamos al igual, teniendo como dis un objeto del tipo cadena, porque recordemos que cualquiera de estos es objeto del tipo cadena, porque es un puntero al array, y el array son objetos del tipo cadena, por lo tanto tenemos que entrar acá, el dis, y tenemos como dis el puntero del objeto tipo cadena, que es el puntero el primer objeto del array, y el segundo es el C, el que creamos con la string, ¿no es cierto? Que este también es del tipo cadena, y entonces, como dijimos recién, vamos a ir ahora acá a cadena, acá, cuando cadena se le pasa un objeto, otra cadena, entonces el operator igual, el operator igual tiene como argumento un objeto de tipo cadena y el dis, que acá no se ve. Y entonces acá tenemos eso, ¿no? Tenemos el objeto de tipo cadena que es C y tenemos el dis, que es el objeto que acabamos de devolver. Y entonces entramos y tenemos el C y acá hace eso, ¿no? Primero compara si el dis, si la dirección del dis es igual a la RAX, que es el objeto donde vamos a copiar. El dis es donde vamos a copiar, el RX es el source, recordemos que este es el source, que es el objeto del tipo cadena, que apunta a número 0, y el otro es el dis, ¿no es cierto? Que por supuesto es el array de punteros, el primer lugar, ¿no es cierto? Sería. Y entonces, como son distintos, levanta el dis y el dis está en RX y este dis, que es un objeto de tipo cadena, vemos que se fija si cadena es igual a 0 y cadena, estos eran 0 porque los punteros estaban a 0, por lo tanto, como era 0, pasa de acá y ahora levanta el objeto C y este es el cadena pero de C, este es el cadena pero del C, ¿no es cierto? El puntero S, que tiene el puntero de la string. Como no es 0, lo que hace es tomar la string, que está en RX, la string esa, número 0, le va a sacar el largo, que es 0A, lo incrementa, hace el new y lo guarda en alocación, o puntero alocación. Y ahora levanta el dis, ¿no? El dis este,
RX. Recordemos que el dis acá es el cadena, y entonces ahí guarda en cadena, cadena, en cadena, cadena del dis, ¿no es cierto? Será el destination, guarda el puntero a la locación nueva, porque hizo una nueva locación, ese cadena estaba a 0, y ahora le pone la dirección, y ahora va a hacer string copy, va a tomar el C, que es el contenido, es el cadena de C, que es el string número 0, y el destination va a ser el cadena del dis, ¿no es cierto? Que ahí lo va a copiar. Entonces ahora copia ahí en el destination, copia, y ya tenemos el primer puntero apuntando al string. O sea que esto lo va a hacer para todos o sea, para todos. O sea, va a asignar a cada uno número de 0, número de 1, número de 2, número de 3, a todos los punteritos del array de tipo cadena, ¿no es cierto? Y después, bueno, acá llama al destructor de cadena, del cadena de C, ¿no es cierto? Una época es como que lo creó solamente como un temporal, ¿no es cierto? Entonces ahora lo destruye porque lo creó específicamente para poder hacer la asignación, y lo destruye. Y bueno, hace lo mismo para todos, no lo vamos a repetir, y después venimos acá, una vez que termina, venimos acá, apretamos F4. Bueno, entonces ya vemos que tabla CAD, tenemos acá el array de punteros, y vemos que ya el array de punteros, o sea, este es el array completo, tenía primero el count y después el array de punteros, y cada uno de los punteros apunta a la string, en este caso número 0, apretó A, la segunda número 1, apretó A, después la tercera número 2, y tenemos los 5 punteritos apuntando a la string correspondiente, punteros a cada uno de la string, que son punteros a objeto cadena, que sabemos que cadena tiene simplemente eso, ¿no? Puntero a un string. Recordemos que cadena, adentro lo único que tiene es el puntero a la string. Bueno, y entonces seguimos, vemos que todo lo que es lindo en C++ a alto nivel y se hace lindo, acá se hace medio complicado, pero bueno, seguimos. Y ahora levanta la palabra, la string modificada, y vemos que la copia en buffer, ¿no es cierto? Que eso no le afecta absolutamente nada, porque buffer era una variable que no tiene nada que ver acá en el código. Vemos que esta cadena, ahí armó la string, pero recordamos que en las versiones viejas, esta cadena directamente, como era el mismo puntero que se guardaba, entonces cuando afectabas cadena, afectabas también las strings que estaban guardadas, porque era el mismo puntero. Pero acá no se usó el mismo puntero, porque cuando se asignó, se creó un new, y ese new se le copió la string al new ese. O sea que esta cadena no apunta a los mismos punteritos de tabla acá. Por lo tanto, eso está hecho para demostrar eso. Hace string copy a buffer, y entonces ahora buffer apunta a modificada. Y bueno, y ahora compara con 5 y va a imprimir, ¿no? Ahora va a hacer la impresión de los contenidos. Entonces llama de vuelta al operador corchete para sacar con el índice, porque recordemos que cuando hacíamos la impresión también, acá, teníamos que hacer tabla cat de i, y tabla cat de i lo que hace es venir a tabla y llamar acá y retornar PT de 0, PT de 1. Bueno, entonces ahí devuelve RAX, que es el puntero a la string, la primera, de 8, es este string el que devuelve, es el puntero a la string número 0, y entonces ahora lo guarda acá, este CAD, y ahora imprime tabla CAD, y imprime el val, es el valor, este valor es el índice, y hace, a ver, espera que acá. Esta es la sobrecarga que ya habíamos visto, no lo vamos a abundar mucho ahora. Habíamos visto que también se sobrecargaba para imprimir tabla de i se sobrecargaba el elemento o sea que cuando nosotros hacíamos una sobrecarga del count, ¿no es cierto? Que estaba por acá. Entonces, ¿dónde corro? No estaba. A ver, un minutito que lo busco porque ya me perdí. Acá está.
Entonces, cuando tenía que leer una cadena, sobrecargaba el operador, el count, para que imprima cuando llamaba con una cadena. O sea, cuando ibas a imprimir una cadena, no se puede imprimir un objeto de tipo cadena porque es una estructura y pues, ¿cómo la imprimís? Entonces, cuando llamás al count con un objeto de tipo cadena, lo que terminás haciendo es llamar a la función lee, ¿no? Porque este count es el objeto del tipo cadena y llama a la función lee, esta, que es un método de cadena, que devuelve el char asterisco, o sea que en realidad está sobrecargándolo para que imprima un char asterisco. Bueno, entonces eso lo que hace es eso, ¿no? Va a venir acá a la sobrecarga y va a terminar imprimiendo. Y después, eso después lo vamos a ver con más detalle, ¿no es cierto? Por ahora lo pasamos así. Imprime esto, vamos que va imprimiendo. Está, vemos que va imprimiendo, tabla KT0 igual. Y ahora levanta el valor que había devuelto y va a imprimir el contenido, que es la string. Acá está, imprimió número 0, porque cat tenía el puntero a la string. Recordemos. Tenía el puntero a la string, número 0. ¿Qué pasó? Ahí se arruinó un poco. Bueno, después vemos. Bueno, y eso lo va a hacer para todos los elementos. O sea que, sí, lo que pasa que, claro, acá apunta a este segundo, número 1, y este apunta el anterior, quedó feo acá, que quedó número 0. Quedó acá feo porque, a ver, pero en un minutito. Sí, bueno, las strings nos afectaron, la red de punteros es una variable, está todo bien, ¿no es cierto? Número 0, número 1, perfecto. Bueno, y así va a imprimir todos uno por uno hasta que sale. Vamos a ver que va imprimiendo y va a salir. Y por supuesto, después va a llamar a los destructores, llama al destructor, ¿no es cierto?, de tabla cadena, y adentro de los destructores va a borrar todo, va a borrar todos los objetos. Vemos que acá termina borrando todos los objetos que creó. Bueno, primero borra eso y borra todo, ¿no es cierto? Borra todos los objetitos que creó. Bueno, con eso terminamos, ¿no es cierto? Vemos que eso es algo complicado. Recibí algunas personas que me dicen, bueno, pero ¿para qué querés saber todo esto del template y todo eso si cuando lo ves a bajo nivel y no tenés símbolos, vos lo vas a tener que hacer como si fueran clases separadas? O sea, no vamos a tener ninguna de estas definiciones cuando no tengamos símbolos, y todas las clases que haya, sean hechas con template y lo que sea, las vamos a tomar como clases separadas. ¿Sí? Eso es cierto, pero es bueno saber cómo funciona porque también ocurre o sea, está bien, no siempre no vamos a tener símbolos. A veces tenemos símbolos parciales. Ven, acá tenemos una librería de sistema y vemos que a pesar de que no están las estructuras de cada una de las clases, no están, pero sin embargo los nombres son símbolos parciales lo que tienen algunas librerías de Windows, algunas estructuras están, otras no, y vemos que acá nos está diciendo, por ejemplo, esta cgenere string buffer, vemos que está el constructor, está el destructor, y nos dice cómo, digamos, el template cómo es, nos da una idea cuál es el dis, vemos todo. Entonces, estos nombres, que aunque no esté, digamos, todo el contenido de la estructura, que después lo podemos allá reverseando, esto nos ayuda. Y ayudar a saber cómo funcionan nos ayuda, que estos nombres nos van a llevar a una idea de cómo fue generado el código, ¿no es cierto? Por supuesto, también se puede hacer como clases separadas, ¿no es cierto? Cada una de las clases de un template se puede analizar a bajo nivel como clases separadas, con distintos nombres y punto. Lo que hizo el compilador lo hizo y generó una nueva clase. Esta nueva clase es esta tabla de cadena, la puedo analizar como una separada de cada tabla de entero, tabla de flow, son todas clases separadas y cada una hace lo que tiene que hacer y punto. Pero bueno, está bueno saber cómo funcionan las cosas porque esto muchas veces ayuda para encontrar el dis, para encontrar dónde se alocan los objetos. O sea, todo esto trae cierta ubicación de los objetos. Y después vamos a ir viendo
casos como estos, donde en el sistema tenemos algunas cosas, cómo nos ayuda después a reversear también, y sobre todo librerías de sistema. Bueno, esto fue difícil a las 6 de la mañana y agarramos algo duro, pero bueno, espero que les sirva y que alguien algunos días agradezca todo este esfuerzo, aunque no, sé que no, yo no espero ningún agradecimiento, lo hago porque me gusta, pero bueno, es un gran esfuerzo para mí. Los vemos en el próximo video.